¿Conoces esa sensación? Estás en una cena, en un evento de trabajo o en una primera cita. La conversación empieza bien. El clima, el fin de semana, ¿a qué te dedicas? Pero, después de unos minutos, algo se apaga en silencio. La energía baja. Las pausas se vuelven más largas. Ambos sonríen con educación, buscando algo que decir. Entonces, uno de los dos inventa una excusa y se aleja. Y ninguno puede explicar con exactitud qué salió mal. No salió mal porque seas aburrido. No salió mal porque no tuvieras nada que aportar. Salió mal porque casi nadie nos enseñó nunca cómo funciona realmente una conversación de verdad. La charla superficial no es el problema. La charla superficial es la puerta de entrada, una forma natural y necesaria de empezar a interactuar con otra persona. El problema aparece cuando nos quedamos atrapados ahí, cuando la conversación da vueltas alrededor de los mismos temas superficiales y nunca encuentra una forma de avanzar, cuando ambos sienten que se está apagando, pero no saben cómo cambiar el rumbo, cuando te vas preguntándote por qué algunas personas parecen iluminar cualquier lugar al que entran, mientras tú sigues intentando pensar en algo interesante que decir. Esto es lo que he aprendido después de años como psicólogo clínico, trabajando con personas precisamente en este tema. La diferencia entre una conversación que se apaga y una que crea una conexión genuina tiene muy poco que ver con lo que dices. Tiene todo que ver con qué también escuchas, cómo respondes y qué preguntas haces después. Vuelve a leer eso, porque lo cambia todo. La mayoría de las personas entra en una conversación concentrada en actuar, decir lo correcto, sonar inteligente, parecer interesante. Pero los comunicadores más magnéticos del mundo no son los más entretenidos, son los más atentos. Hacen que la otra persona se sienta como si fuera la única en la sala. Hacen preguntas que abren puertas en lugar de cerrarlas. Responden de una manera que transmite: de verdad te escuché y quiero entender más. Esa es la habilidad que este libro te enseñará. A lo largo de los años, me he sentado frente a miles de personas en mi consulta, desde ejecutivos de empresas Fortune 500 hasta estudiantes universitarios, desde recién casados hasta personas que no habían hecho un amigo de verdad en una década. Y lo que descubrí fue sorprendente. Las dificultades casi nunca tenían que ver con la inteligencia o la personalidad. Casi siempre tenían que ver con la comunicación. Cuando termines este libro, tu próxima conversación se sentirá diferente. No porque hayas memorizado frases ingeniosas o perfeccionado un guión, sino porque entenderás, quizá por primera vez, qué necesita realmente la persona que tienes enfrente y sabrás exactamente cómo dárselo. Ahí es cuando las conversaciones dejan de no ir a ninguna parte. Ahí es cuando empiezan a significar algo. Vamos a descubrir cómo. Capítulo 1. Los 7 errores que matan tu influencia antes de que digas una palabra. Piensa en la última vez que saliste de una conversación sintiéndote más pequeño de lo que entraste. No fue lo que dijiste, fue algo anterior a tus palabras. La psicología social lo llama juicio de fragmento fino. En menos de un segundo, el cerebro de tu interlocutor procesa postura, tono, ritmo respiratorio y coherencia entre lo que dices y cómo lo dices, y con esa mezcla decide si eres una fuente confiable de información o una fuente de duda. No es intuición mágica, es un sistema de evaluación heredado de cuando pertenecer a un grupo era cuestión de supervivencia y que hoy sigue activo cada vez que abres la boca. 7 patrones aprendidos alimentan ese juicio en tu contra sin que lo notes. Vamos a desarmarlos y a entender el mecanismo exacto detrás de cada uno. El primero es la comunicación reactiva. Esperar a que otros abran el tema y hablar solo después de que alguien más marcó el rumbo. Aquí opera una señal de estatus muy antigua. En cualquier grupo social, quien inicia una conversación comunica, sin decirlo, que tiene algo de valor y el derecho a ocupar espacio. Quien solo responde, comunica disponibilidad para ser dirigido. Tu cerebro social clasifica ambos roles de forma automática, y una vez clasificado como quien sigue, cuesta mucho que te escuchen como quien lidera,
aunque tu idea sea mejor. Muy cerca aparece la sobrecarga de información. Aquí el error no es de intención, sino de memoria de trabajo. La mente humana solo puede sostener unas pocas unidades de información nuevas al mismo tiempo, antes de saturarse. Además, decidimos primero con el sistema emocional y luego construimos la lógica que justifica esa decisión, nunca al revés. Cuando entregas 10 datos donde bastaban 3, no estás argumentando mejor, estás forzando un sistema cognitivo limitado a hacer un trabajo para el que no está diseñado, y ese sistema responde cerrándose, no convenciéndose. Después está la fuga emocional, y esta tiene una explicación puramente biológica. Bajo estrés, tu sistema nervioso autónomo activa cambios que no controlas de forma consciente. La voz sube de tono porque las cuerdas vocales se tensan, la respiración se acelera, el cuerpo busca micromovimientos. Tu interlocutor no necesita nombrar nada de esto para percibir la incongruencia entre tus palabras tranquilas y tu cuerpo alterado, porque el cerebro humano está entrenado para confiar en la señal no verbal por encima de la verbal cuando ambas se contradicen. Un cuarto patrón es la comunicación espejo. La confianza se construye sobre la posibilidad de predecir a la otra persona. Un comportamiento coherente en el tiempo permite anticipar cómo actuará mañana. Cuando ajustas tu opinión y tu energía según cada interlocutor, vuelves imposible esa predicción, y el cerebro ajeno, al no poder construir un modelo estable de ti, reacciona con cautela en lugar de con cercanía, aunque no sepa explicar por qué. También está la comunicación defensiva, y aquí interviene algo que la neurociencia social ha documentado con claridad. El cerebro procesa ciertas amenazas al estatus social con circuitos muy parecidos a los que usa frente al dolor físico. Por eso una pregunta neutra puede sentirse como un golpe, y por eso respondes justificándote antes de confirmar si realmente hubo una acusación. El costo es que esa respuesta desproporcionada es, para quien te observa, la prueba de que algo en tu seguridad interior no está firme. Le sigue la búsqueda de aprobación, heredera directa de una necesidad de pertenencia que durante la mayor parte de la historia humana era, literalmente, cuestión de sobrevivir dentro del grupo. Ese circuito sigue premiando el consenso por encima de la verdad. El problema es que hoy, nadie depende de la tribu para sobrevivir, y ese mismo circuito, sin actualizar, te lleva a sacrificar tu criterio justo en los momentos donde más se necesita. Y por último, la comunicación inconsciente, la ausencia de cualquier retroalimentación sobre tu propio patrón. Sin observarte, no hay corrección posible, del mismo modo en que ninguna habilidad mejora sin datos sobre el propio desempeño. Este error no es un octavo problema aislado, es la razón por la que los otros 6 se repiten intactos año tras año. Ninguno de estos 7 patrones es un defecto de carácter, son mecanismos que alguna vez tuvieron una función real y que hoy actúan sin tu permiso consciente. Esta semana no busques corregir los 7 a la vez. Elige el que más te resonó y simplemente obsérvalo en tus próximas conversaciones, sin juzgarte. Notar el mecanismo es siempre el primer paso antes de poder interrumpirlo. Pero hay un veredicto todavía más temprano que estos 7 errores. Uno que tu interlocutor emite antes de que decidas si vas a ser reactivo o directo. Ocurre en apenas 3 segundos, y de ese mecanismo exacto trata lo que sigue. Capítulo 2. El veredicto de 3 segundos. Empujas la puerta de la sala de juntas. Nadie ha dicho todavía tu nombre completo. Tu jefe levanta la vista. Un colega interrumpe a media su frase, y en ese instante, antes de que tu voz suene, ya se decidió algo sobre ti. Ese instante dura menos de lo que tardas en sentarte, y sin embargo determina cómo será escuchada cada palabra que digas después. La psicología lo llama juicio de fragmento fino. La mente humana no espera a reunir toda la evidencia antes de emitir un veredicto sobre alguien. Toma una porción mínima de información, postura, mirada, tono, energía, y con eso construye una predicción sorprendentemente estable sobre tu competencia y tu confiabilidad. No es un defecto del cerebro ajeno. Es el mismo mecanismo que te permite a ti juzgar en segundos
si un lugar es seguro o si una persona parece hostil, heredado de un tiempo en que decidir rápido salvaba vidas. Hoy ese sistema sigue activo, solo que ahora se aplica a reuniones, entrevistas y primeras citas. 5 canales alimentan ese primer veredicto, y los 5 puedes empezar a trabajar hoy mismo. El primero es tu presencia física. ¿Cómo ocupas el espacio antes de decir nada? Quien entra con la columna alineada y movimientos deliberados comunica, sin saberlo, que tiene derecho a estar ahí. Quien entra encogido, apurado o con gestos nerviosos comunica justo lo contrario, y esa señal se procesa antes que cualquier palabra. El segundo canal es tu rostro y tu mirada. Aquí hay una cifra concreta que puedes aplicar esta misma semana. Sostener el contacto visual entre 3 y 5 segundos mientras hablas y entre 4 y 6 segundos mientras escuchas crea una sensación de conexión sin cruzar hacia la incomodidad o la confrontación. Menos que eso se lee como inseguridad, mucho más como invasión. El tercer canal es tu voz. No es solo qué dices, sino cómo suena mientras lo dices. Una voz con respiración sostenida, ritmo controlado y volumen ajustado al espacio comunica dominio de la situación. Una voz apresurada o apenas audible resta autoridad antes de que el contenido importe. El cuarto canal son tus primeras palabras y tu energía inicial. La psicología llama a esto efecto de primacía. Lo primero que dices se recuerda de forma desproporcionada frente a lo que viene después. Así que abrir con una disculpa o una frase insegura contamina todo lo que sigue, aunque el resto de tu intervención sea impecable. El quinto canal, y el más difícil de fingir, es la coherencia entre lo que sientes y lo que proyectas. Si por dentro hay ansiedad, pero por fuera intentas parecer calma, la incongruencia se filtra, y el cerebro ajeno confía más en la señal involuntaria que en la palabra elegida. Por eso ninguna técnica superficial sustituye la calma genuina. Se puede entrenar la postura, se puede entrenar la mirada, pero la congruencia solo llega cuando de verdad regulaste lo que sentías antes de entrar a la sala. Marcus, de quien vas a saber más en las páginas que siguen, aprendió esto de la forma difícil. Durante años entraba a cada reunión, ensayando mentalmente qué decir, y sin embargo, la gente rara vez esperaba su turno para escucharlo. Un día, alguien le hizo notar algo que nunca había considerado. Llegaba apurado, se sentaba al borde de la silla y hablaba mirando sus notas más que a los ojos de los demás. Nadie estaba juzgando su inteligencia. Estaban leyendo su cuerpo antes de que él abriera la boca. Estos 3 segundos no definen quién eres, pero sí definen cuánto esfuerzo vas a necesitar después para revertir una primera impresión débil. Y aquí está la buena noticia. A diferencia de un examen que ya se rindió, esta evaluación se repite cada vez que entras a un espacio nuevo, lo que significa que cada entrada es una oportunidad fresca para practicar los 5 canales sin cargar el peso de errores pasados. La primera impresión abre o cierra una puerta en segundos, pero sostener el respeto una vez abierta esa puerta depende de algo que vive más adentro de ti, algo que ninguna postura perfecta puede fabricar por sí sola, la certeza tranquila de saber que puedes con lo que venga. De eso trata lo que sigue. Capítulo 3. El algoritmo de la confianza. ¿Crees que el éxito genera confianza? Es al revés. La secuencia real empieza en la confianza, y el éxito llega después, como consecuencia, no como causa. La mayoría confunde 2 tipos de confianza que funcionan de forma completamente distinta. La confianza basada en resultados depende de que las cosas salgan bien y de que otros aprueben lo que haces. Es frágil, porque no controlas ni los resultados ni la opinión ajena. La confianza basada en el proceso depende de algo que sí controlas, tu capacidad demostrada de manejar lo que venga, salga como salga. Quien construye la segunda se mantiene firme incluso cuando el resultado decepciona, porque su seguridad nunca dependió de ese resultado. Hay una explicación concreta de por qué la evidencia acumulada pesa tanto en este proceso.
El cerebro no distingue con precisión entre un logro real y un logro que decidiste ignorar por modestia. Si nunca registras conscientemente lo que manejaste bien, esa información no queda disponible para consultarla la próxima vez que dudes de ti mismo. Por eso la ansiedad social se alimenta menos de la realidad de tus capacidades y más de la ausencia de evidencia accesible sobre ellas. 7 elementos construyen esa confianza basada en proceso, y ninguno requiere un talento especial. El primero es la competencia real. No puedes fingir capacidad por mucho tiempo, así que la base siempre es seguir desarrollando tus habilidades, sobre todo en las áreas donde te sientes más débil, no solo en las que ya dominas. El segundo es dominar la preparación, no solo del contenido, sino también del estado mental, visualizando tanto el éxito como los posibles tropiezos para no quedar paralizado si algo sale distinto a lo planeado. El tercer elemento es acumular evidencia, y aquí está el primer ejercicio concreto de este capítulo. Abre un cuaderno o una nota en tu teléfono y llámalo tu registro de competencia. Cada noche, anota una sola situación del día donde manejaste algo con más solidez de la que crees tener. La mayoría descarta sus propios logros mientras magnifica sus errores, y ese desequilibrio le roba al cerebro la evidencia que necesita para confiar en sí mismo. El cuarto elemento es optimizar tu diálogo interno. Hablarte con la misma objetividad y respeto con que hablarías a alguien que valoras, reconociendo tanto tus fortalezas como tus áreas de mejora, sin exigencia de perfección ni catastrofismo. El quinto es la gestión de tu cuerpo y tu respiración. Mantener una postura alineada y respirar de forma controlada no solo proyecta calma hacia afuera, genera calma real hacia adentro, porque el cuerpo y la mente se influyen en ambas direcciones. El sexto elemento es expandir tu zona de confort de forma progresiva, buscando situaciones que te reten un poco más de lo cómodo sin llegar a abrumarte, porque la confianza solo crece con evidencia de haber sobrevivido a algo nuevo, nunca quedándote donde ya todo es seguro. El séptimo y último es la alineación de identidad. Sentirte cómodo con quien eres, con tus fortalezas y también con tus límites, sin necesidad de fingir ni de compensar constantemente, porque la inseguridad más profunda casi siempre nace de actuar en contra de lo que realmente valoras. Hay algo más que conviene aclarar sobre la gestión del cuerpo y la respiración, porque no es solo una metáfora motivacional. La respiración lenta y profunda activa el sistema nervioso parasimpático, el mismo que regula el descanso, y con ello reduce de forma medible la activación de estrés que impide pensar con claridad. Por eso, una pausa de 3 respiraciones antes de una conversación difícil no es un ritual vacío. Es una intervención fisiológica directa sobre el mismo sistema que dispara la fuga emocional que vimos en el capítulo anterior. Quiero que entiendas algo antes de seguir, porque es fácil sentir vergüenza al reconocer que te falta confianza. No te falta talento. Nadie te enseñó, en la escuela ni en casa, que la seguridad se entrena igual que un músculo. Creciste pensando que algunas personas simplemente nacían con eso, y ese malentendido, más que cualquier carencia real, es lo que te ha frenado hasta hoy. Cuando la confianza empieza a sostenerse desde adentro, ocurre algo que no necesitas forzar. Dejas de necesitar levantar la voz para que te tomen en serio. Ahí empieza la verdadera autoridad, la que no se impone, se reconoce. Y de eso trata exactamente lo que sigue. Capítulo 4. Autoridad sin necesidad de alzar la voz. Marcus casi nunca era el que más hablaba en las reuniones. Mientras otros competían por interrumpir, él esperaba, decía 2 frases precisas, y la sala completa se giraba a escucharlo, como si llevara horas explicando algo. Nadie entendía del todo por qué. La respuesta no estaba en lo que decía, sino en algo mucho más silencioso que había construido durante años. La mayoría confunde autoridad con agresividad, y son casi opuestas. La agresividad se basa en la fuerza, y consigue, cuando mucho, obediencia temporal, porque revela que necesitas imponerte para obtener algo que no ganaste con solvencia. La autoridad real se basa en competencia y calma,
y consigue algo mucho más duradero, que las personas confíen en tu criterio de forma voluntaria, sin que se lo exijas. Aquí interviene un mecanismo que vale la pena entender con precisión. El cerebro humano no evalúa la autoridad de alguien preguntándose si esa persona domina cada tema. Evalúa si su comportamiento se mantiene estable cuando la situación se complica. La agresividad, incluso cuando logra su objetivo inmediato, delata que el control depende de factores externos, del volumen, de la presión, de la amenaza, mientras que la calma bajo tensión comunica que el control nace de adentro, y eso es precisamente lo que el cerebro social interpreta como liderazgo genuino. El primer pilar de esa autoridad es la regulación emocional bajo presión. Mantener la compostura cuando algo se pone tenso, sin defenderte ni alterarte, comunica una estabilidad que la gente interpreta, de forma instintiva, como capacidad de liderar. El segundo es la confianza intelectual, distinta de la arrogancia. Quien tiene confianza intelectual reconoce lo que no sabe con la misma soltura con la que defiende lo que sí sabe, mientras que la arrogancia se cierra a cualquier idea que la contradiga. El tercer pilar es la comunicación con intención. La autoridad no habla para llenar silencios ni para demostrar inteligencia en cada frase. Habla cuando tiene algo que realmente mueve la conversación hacia adelante, y esa selectividad hace que sus palabras pesen más cuando finalmente llegan. El cuarto es establecer límites claros, sin drama ni agresividad, simplemente siendo consistente sobre lo que aceptas y lo que no, porque la gente respeta lo que ve sostenido en el tiempo, no lo que se anuncia una sola vez y después se abandona. El quinto pilar es demostrar competencia de forma silenciosa, entregar resultados, cumplir lo prometido y resolver problemas habla más fuerte que cualquier discurso sobre tu propio valor. El sexto, y quizás el más contraintuitivo, es la vulnerabilidad estratégica. Reconocer un límite concreto o un error específico, sin convertirlo en un desahogo emocional, fortalece la confianza en lugar de debilitarla, porque demuestra honestidad y madurez en lugar de una necesidad frágil de aprobación. Vale la pena detenerse en por qué la vulnerabilidad calculada funciona mejor que la invulnerabilidad total. Alguien que jamás admite un error o una duda genera, paradójicamente, más desconfianza que respeto, porque el cerebro social interpreta la perfección constante como algo poco creíble, casi como una fachada. Reconocer un límite específico, sin exagerarlo ni convertirlo en el centro de la conversación, cierra esa brecha de sospecha y refuerza justo lo contrario de lo que la intuición sugeriría, que puedes confiar en el resto de lo que esa persona dice, precisamente porque no necesita aparentar perfección. El séptimo pilar es la calibración social, leer cada entorno y ajustar el tono sin traicionar tus principios, sabiendo cuándo ser más formal o más cercano, cuándo ser directo o diplomático, según lo que la situación necesite, no según lo que sea más cómodo para ti. Marcus terminó por entender esto casi por accidente. Un amigo cercano le hizo notar que, en las reuniones, la gente empezaba a callarse en cuanto él alzaba la voz para defender un punto, y que ese silencio no era respeto, era fatiga. Nadie quería discutir con alguien para quien cada desacuerdo se convertía en una batalla. Ese día, Marcus entendió que la autoridad que buscaba nunca iba a llegar por volumen, sino por consistencia. Y hay una herramienta, casi invisible, que sostiene cada uno de estos 7 pilares al mismo tiempo, algo que la mayoría teme usar precisamente porque parece no hacer nada: el silencio bien colocado. De eso trata exactamente lo que sigue. Capítulo 5. El poder de lo que no dices. La mayoría le teme al silencio en una conversación. Sienten la necesidad de llenar cada pausa, incluso cuando no tienen nada valioso que decir, y ese miedo, más que cualquier otra cosa, es lo que les resta poder. El silencio no es la ausencia de comunicación, es otra forma de comunicación, y una de las más subestimadas. Puede transmitir confianza, autoridad y reflexión. Puede abrir espacio para que la otra persona revele información importante. Puede darle peso a lo que acabas de decir. Y puede darte tiempo para pensar
antes de reaccionar de forma impulsiva. Hay una razón cognitiva concreta detrás de por qué el silencio, después de una idea importante, ayuda tanto a que se recuerde. La memoria funciona mejor cuando la información nueva tiene espacio para consolidarse antes de que llegue la siguiente. Si encadenas frase tras frase sin pausa, cada idea nueva compite por el mismo espacio mental que la anterior, y ambas terminan diluidas. El silencio, en ese sentido, no es un vacío entre palabras. Es el tiempo que la mente ajena necesita para procesar lo que ya le diste. Existen 6 tipos de silencio que puedes empezar a usar esta semana. El primero es la pausa de confianza. Un breve silencio antes de hablar que muestra que estás eligiendo tus palabras, no soltando lo primero que se te ocurre. Quien se permite esa pausa, sin llenarla de nervios, hace que los demás presten más atención a lo que va a decir, porque el cerebro asocia esa espera con que vale la pena esperar el contenido. El segundo es la pausa de énfasis, el silencio que sigue a una afirmación importante y que le da tiempo a la otra persona para que la idea realmente cale antes de que sigas hablando. La mayoría comete el error de correr de un punto a otro sin dejar que nada se asiente, y así los mensajes más valiosos se pierden en un flujo continuo de palabras. El tercero es la pausa de invitación, un silencio más largo que abre espacio para que el otro complete la conversación. La mayoría llena cada hueco por miedo a la incomodidad, y así nunca descubre lo que la otra persona realmente piensa, siente o necesita. Información que casi siempre aparece justo después de ese silencio incómodo que nadie se atrevió a sostener. El cuarto es la pausa de procesamiento. Darte a ti mismo un momento antes de responder a algo difícil, en lugar de reaccionar de inmediato. Esa pausa evita que digas algo de lo que luego te arrepientas y te permite elegir la respuesta más estratégica en vez de la más impulsiva, sobre todo frente a una crítica o una confrontación. El quinto es la pausa de tensión. Permitir que una emoción incómoda exista sin apurarte a resolverla o suavizarla de inmediato. En una negociación o una conversación difícil, esta pausa suele mover a la otra persona a asumir su parte de responsabilidad, en lugar de esperar pasivamente a que tú resuelvas todo por ella. Y el sexto es la pausa de reflexión. Un silencio compartido al cierre de una conversación importante, que le da a ambas partes tiempo para asimilar lo hablado antes de tomar una decisión apresurada. Usar el silencio con soltura exige un cambio de mentalidad. Dejar de sentirte responsable de entretener cada segundo de una conversación y confiar en que tu presencia, sin palabras de relleno, ya aporta valor. Cuanto más calma esté tu estado interno, más cómodo te resultará sostener estas pausas. Cuanto más ansiedad cargues, más urgencia sentirás de llenar cada silencio con ruido. Vale la pena notar que este malestar frente al silencio no es una debilidad personal, sino un reflejo casi universal. Interpretamos instintivamente el silencio ajeno como una señal de que algo salió mal en la conversación, aunque casi nunca sea así. Entrenar la tolerancia a esa incomodidad, empezando con pausas breves de 2 o 3 segundos antes de responder algo sencillo, es suficiente para que el cuerpo aprenda que el silencio no es una amenaza que hay que apagar de inmediato. El silencio, bien usado, no solo te hace parecer más seguro, prepara el terreno para algo mucho más difícil. Lograr que otra persona cambie de opinión por sí misma, no porque tú se lo impusiste. De eso trata, exactamente, lo que sigue. Capítulo 6. Cambiar mentes sin manipular. La última vez que convenciste a alguien de algo, ¿fue porque tu argumento era el más sólido o porque esa persona sintió que la idea ya era suya? Piensa en una negociación pequeña. Quizás acordar un precio. Quizás convencer a tu equipo de probar un enfoque distinto. Casi nunca ganamos por fuerza de lógica. Ganamos cuando la otra persona llega, por su cuenta, a la misma conclusión que nosotros ya teníamos. Ahí está la diferencia entre persuadir y manipular.
Manipular es empujar a alguien hacia una decisión que le conviene a uno solo, ocultando o distorsionando información. Persuadir es ayudar a alguien a tomar una decisión que también le sirve a él, mientras logras tu objetivo legítimo. La confusión entre ambas es lo que hace que tanta gente rechace, con razón, aprender técnicas de influencia, temiendo convertirse en alguien manipulador. Este capítulo traza esa línea con toda claridad, porque vamos a movernos siempre del lado ético de ella. Vale la pena insistir en esta distinción, porque el resultado externo de una conversación persuasiva y una manipuladora puede parecer idéntico en el momento. Alguien dice que sí. La diferencia real aparece después, en cómo se siente esa persona con su propia decisión una semana más tarde. La persuasión honesta deja a alguien satisfecho con lo que eligió. La manipulación, tarde o temprano, deja una sensación de haber sido empujado hacia algo que no comprendió del todo. La base de toda persuasión honesta es entender cómo decidimos en realidad, primero con emoción, después con lógica que justifica esa emoción, nunca al revés. Esto no significa manipular sentimientos ni inventar urgencias falsas. Significa entender qué le importa genuinamente a la otra persona y mostrarle, con honestidad, cómo tu propuesta conecta con eso. 8 elementos sostienen esta influencia ética. El primero es identificar la motivación central de la otra persona, sea seguridad, logro, reconocimiento o autonomía, observando qué la entusiasma y qué le preocupa antes de proponer nada. El segundo es construir rapport genuino, algo que nunca se logra con técnicas superficiales de imitación, sino con interés real por ayudar a resolver lo que a esa persona le importa. El tercero es contar historias con intención. Los hechos informan, pero las historias mueven, porque generan una imagen mental vívida donde la otra persona puede verse a sí misma alcanzando el resultado que desea. El cuarto elemento es anticipar objeciones antes de que aparezcan, mostrando que entendiste sus preocupaciones legítimas, en lugar de ignorarlas, esperando que no surjan. El quinto es crear urgencia real, nunca artificial. Una fecha límite genuina o una ventana de oportunidad concreta ayuda a superar la postergación, mientras que una urgencia inventada, cuando se descubre, destruye por completo la confianza. El sexto es hacer que decir que sí sea sencillo, reduciendo fricción, riesgo y complejidad en el siguiente paso. El séptimo es confirmar el compromiso con claridad, estableciendo quién hace qué y para cuándo, porque muchas conversaciones fracasan, no por falta de acuerdo, sino por falta de seguimiento concreto después del acuerdo. El octavo elemento reúne varias técnicas que se refuerzan entre sí. La reencuadre de supuestos ayuda a que alguien vea posibilidades que sus propias reglas invisibles le impedían considerar, simplemente preguntando ¿qué sería posible si esa limitación no existiera? La prueba social bien elegida, mostrando ejemplos relevantes de personas similares que ya tomaron una decisión parecida, ayuda, porque todos buscamos referencias cuando algo es incierto, aunque esa prueba debe ser específica para no sonar genérica ni forzada. La reciprocidad se activa dando valor real antes de pedir algo a cambio, de forma genuina, nunca como cálculo evidente. Y la coherencia se aprovecha conectando tu propuesta con compromisos o valores que la persona ya expresó antes, ayudándola a ver que decir que sí es, en realidad, mantenerse fiel a sí misma. Nada de esto funciona si se usa para forzar a alguien hacia algo que no le conviene. Funciona precisamente porque respeta la inteligencia y los intereses reales de la otra persona, y por eso la influencia construida así se sostiene en el tiempo. Mientras que la manipulación, tarde o temprano, se descubre y cobra su precio en forma de desconfianza. Hay una técnica que no hemos nombrado todavía, quizás la más poderosa de todas, y no tiene que ver con argumentos ni con estructura. Tiene que ver con la forma en que haces sentir a la otra persona cuando está contigo. De eso trata, exactamente, lo que sigue. Capítulo 7. La fórmula del carisma. ¿Crees que el carisma es algo con lo que se nace?
Nada más lejos de la realidad. Es una combinación específica de comportamientos que se puede aprender y que casi siempre se reduce a una sola cosa: hacer que la otra persona se sienta genuinamente importante mientras está contigo. Detrás de esa sensación hay algo medible. La atención humana es un recurso limitado y, cuando alguien te la entrega por completo, sin dividirla entre el teléfono, el reloj o la siguiente persona con la que quiere hablar, tu cerebro registra esa experiencia como escasa y valiosa, precisamente porque rara vez ocurre. Por eso la presencia completa se siente memorable incluso cuando la conversación en sí fue breve o sencilla. 8 elementos construyen esa sensación. El primero es la intensidad de presencia, dar atención completa, sin pensar en el siguiente mensaje del teléfono ni en la próxima persona con la que quieres hablar. En un mundo lleno de distracción constante, alguien que te mira y te escucha por completo se vuelve memorable casi de inmediato. El segundo elemento es la sintonía emocional. Notar si alguien está entusiasmado, nervioso o inseguro a través de su tono y su lenguaje corporal, y ajustar tu respuesta para acompañar esa emoción en lugar de ignorarla. El tercero es amplificar la curiosidad genuina, haciendo preguntas de seguimiento que muestren interés real, no falso, porque la gente distingue con facilidad entre alguien que pregunta por cortesía y alguien que realmente quiere entender su respuesta. El cuarto elemento es gestionar y contagiar energía, llevar a cada situación el tono emocional que necesita, calma en la crisis, entusiasmo ante lo nuevo, sabiendo que los estados de ánimo se transmiten de una persona a otra casi sin palabras. El quinto es dominar el arte de contar historias, seleccionando detalles concretos, construyendo tensión con el ritmo adecuado y cerrando con una idea que deje algo de valor más allá del entretenimiento. El sexto elemento es calibrar la vulnerabilidad, compartir un desafío o un aprendizaje propio de forma que otros se sientan acompañados en sus propias dificultades, sin caer en un desahogo que incomode o que desvíe la atención hacia uno mismo. El séptimo es asumir intenciones positivas, dando el beneficio de la duda en lugar de sospechar o juzgar rápido, lo cual crea un espacio de seguridad donde la otra persona se anima a ser más abierta y auténtica. Y el octavo es la celebración específica, reconocer los logros ajenos, señalando con precisión qué se hizo bien y por qué importó, en lugar de un genérico buen trabajo que no deja huella. Piensa en alguien que conoces y que, sin ser el más brillante del grupo, logra que todos se sientan cómodos y escuchados a su alrededor. Esa persona no domina ninguna técnica secreta, simplemente practica, quizás sin saberlo, varios de estos 8 elementos al mismo tiempo. Y por eso, la gente busca su compañía una y otra vez. Vale la pena aclarar algo antes de seguir. Nada de esto pide que finjas interés que no sientes. El carisma auténtico nunca funciona como máscara, porque las personas detectan con facilidad cuando una pregunta busca solo parecer interesada. Lo que funciona es cultivar genuinamente la curiosidad, la calma y la generosidad que ya tienes dentro, y darles el espacio para expresarse sin la prisa ni la distracción que normalmente las ahogan. Esto explica también por qué la energía se contagia de una persona a otra casi sin palabras. El sistema nervioso humano está diseñado para sincronizarse, en cierta medida, con el estado emocional de quien tenemos cerca. Por eso, entrar a una sala con calma genuina, incluso en medio de una situación tensa, tiende a bajar la tensión general, mientras que entrar con ansiedad visible tiende a elevarla sin que nadie diga una sola palabra al respecto. Sin embargo, incluso el carisma más genuino falla cuando se aplica de la misma forma en cualquier lugar. Lo que funciona en una cena con amigos puede sonar fuera de lugar en una junta directiva. De eso trata exactamente lo que sigue. Capítulo 8. Leer la sala y adaptarte sin perderte. La misma persona, 2 salas distintas. Por la mañana, en una junta directiva, mide cada palabra, va directo al punto, evita cualquier tono informal. Por la noche, en la cena familiar,
se relaja, bromea, deja que la conversación fluya sin agenda. No es una persona distinta en cada escenario. Es la misma persona leyendo con precisión qué necesita cada entorno, algo que muy pocos hacen de forma consciente. La mayoría comete el error de usar el mismo estilo de comunicación en cualquier contexto, el mismo tono con el jefe que con los amigos, la misma energía en una negociación tensa que en una charla relajada. Esa falta de adaptación limita la influencia y muchas veces genera fricción innecesaria donde no hacía falta ninguna. Este error suele nacer de una confusión entre autenticidad y rigidez. Ser auténtico significa que tus valores y tu carácter se mantienen estables. No significa que debas usar exactamente el mismo volumen de voz, el mismo vocabulario o el mismo nivel de formalidad en cualquier lugar. Confundir ambas cosas lleva a mucha gente a sentir que adaptarse es traicionarse, cuando en realidad es la habilidad social más básica que compartimos como especie. 7 elementos construyen esta capacidad de calibración. El primero es la conciencia situacional. Antes de hablar, observar quién tiene el poder de decisión en la sala, cuál es el clima emocional y qué comportamientos se esperan según las normas del lugar. El segundo es el análisis de audiencia. Identificar si la persona frente a ti prefiere datos y lógica o conexión y emoción. Si necesita detalle exhaustivo o una visión general, observando tanto su lenguaje como las preguntas que hace. El tercer elemento es evaluar la dinámica de poder, distinguiendo entre autoridad formal, la que viene de un cargo, y autoridad informal, la que nace de relaciones y experiencia acumulada, ajustando tu enfoque según con cuál de las dos estés tratando. El cuarto es la competencia cultural. Entender que cada organización o grupo social tiene reglas no escritas sobre qué temas son seguros, qué estilos se respetan y qué comportamientos señalan competencia, y observar cómo comunican quienes ya tienen éxito en ese entorno específico. El quinto elemento es la calibración emocional. Ajustar tu energía al tono de la situación, sin apagar del todo tu personalidad, porque un exceso de formalidad en un ambiente relajado se siente tan fuera de lugar como demasiada informalidad en un ambiente serio. El sexto es la flexibilidad estratégica. Cambiar tu método de comunicación según lo requiera cada momento, mientras mantienes intactos tus valores centrales, porque adaptar el estilo no significa traicionar el fondo de lo que piensas. El séptimo y último elemento es el ajuste en tiempo real. Observar señales pequeñas mientras hablas. Si la otra persona se inclina hacia ti o se aleja, si hace preguntas o guarda silencio, y modificar tu enfoque sobre la marcha en lugar de aferrarte a un plan que claramente ya no está funcionando. Cambiar de rumbo a mitad de una conversación no es debilidad. Es la señal más clara de inteligencia social. Estas señales pequeñas, la inclinación del cuerpo, el ritmo de las preguntas, funcionan como un termómetro constante del estado de la conversación, y aprender a leerlas mientras hablas exige dividir tu atención entre lo que estás diciendo y cómo está siendo recibido, una habilidad que mejora con la práctica consciente, mucho más que con cualquier técnica memorizada de antemano. Dominar esta calibración te convierte en alguien capaz de moverse con soltura entre contextos muy distintos sin sentir que traicionas quién eres en ninguno de ellos. Y sin embargo, hay un tipo de situación donde incluso esta habilidad se pone a prueba de la forma más exigente, cuando la conversación deja de ser cómoda y se vuelve abiertamente difícil. De eso trata exactamente lo que sigue. Capítulo 9. Conversaciones difíciles sin perder el respeto. El mensaje está escrito y borrado varias veces. El corazón late un poco más rápido solo de pensar en esa conversación pendiente. Postergas el momento de hablar con esa persona sobre lo que realmente te está costando, porque en el fondo temes que decirlo empeore las cosas. La mayoría evita las conversaciones difíciles hasta que el problema se vuelve una crisis, o las enfrenta tan mal que termina dañando la relación que quería proteger. Sin embargo, cuando se abordan con la mentalidad correcta,
Estas conversaciones pueden fortalecer un vínculo en lugar de romperlo, porque el conflicto bien manejado no es destructivo por naturaleza. Se vuelve destructivo solo cuando se maneja mal. Hay una razón por la que postergar estas conversaciones casi siempre las empeora. La mente rellena los silencios con supuestos, y esos supuestos suelen ser más negativos que la realidad. Cuanto más tiempo pasa sin abordar algo directamente, más espacio tiene la imaginación para construir una versión del conflicto más amenazante de lo que probablemente es. El primer cambio necesario es dejar de ver la conversación como una batalla donde alguien gana y alguien pierde, y empezar a verla como un problema que ambos pueden resolver juntos. Antes creías que hablar de esto significaba atacar o ser atacado. Ahora sabes que se trata de entender perspectivas distintas para encontrar una solución que sirva a los dos. 7 principios sostienen esta conversación colaborativa. El primero es prepararte y regular tus emociones antes de empezar, definiendo con claridad qué resultado buscas realmente, no solo qué quieres decir. El segundo es abrir con intención y respeto, reconociendo que la conversación es incómoda y expresando de entrada que buscas una solución conjunta en lugar de entrar con un tono acusatorio que dispara la defensa del otro desde la primera frase. El tercer principio es separar los hechos de las interpretaciones. Decir que alguien no respeta los plazos es una interpretación que provoca discusión. Decir que el proyecto se entregó 2 días después de la fecha acordada es un hecho que ambos pueden verificar sin pelear por ello. El cuarto principio es escuchar para entender, no para preparar tu respuesta, porque la mayoría escucha buscando fallas en el argumento ajeno, y esa escucha defensiva impide ver información que podría cambiar por completo tu comprensión del problema. El quinto principio es reconocer los puntos válidos y las preocupaciones compartidas, incluso en medio del desacuerdo, porque casi siempre existe algún terreno común, como querer que el proyecto funcione o que el equipo esté bien, que puede servir de base para construir una solución. El sexto principio es redirigir constantemente hacia soluciones, preguntando ¿qué necesitaría cambiar para que esto funcione mejor?, en lugar de quedarte atrapado, analizando el problema sin avanzar hacia ningún lado. El séptimo es cerrar con acuerdos claros y seguimiento, confirmando quién hace, qué y para cuándo, porque muchas conversaciones difíciles fracasan después, no durante, cuando los compromisos verbales se olvidan o se interpretan distinto por cada parte. Antes pensabas que evitar el conflicto era la forma más segura de cuidar una relación. Ahora entiendes que el silencio prolongado, cuando algo realmente importa, suele costar más caro que la incomodidad de una conversación honesta a tiempo. Esto no significa buscar el conflicto por gusto, ni convertir cada desacuerdo en una confrontación formal. Significa reconocer la diferencia entre una tensión pequeña que se resuelve sola con el tiempo y una tensión que, dejada sin nombrar, sigue creciendo en silencio hasta convertirse en distancia. Si una conversación difícil entre 2 personas ya exige tanto de ti, imagina lo que se necesita cuando no es solo una relación la que está en juego, sino todo un equipo o toda una situación, la que parece estar desmoronándose al mismo tiempo. De eso trata exactamente lo que sigue. Capítulo 10. Mantener el control cuando todo se derrumba. Marcus recibió la llamada un viernes a las 6 de la tarde. El proyecto que su equipo había defendido durante meses acababa de fallar frente al cliente más importante del año, en tiempo real, frente a todos. En los minutos siguientes, mientras algunos a su alrededor entraban en pánico y otros buscaban a quién culpar, Marcus hizo algo que después todos recordarían. Se quedó callado un instante, respiró y empezó a organizar la respuesta con una calma que no tenía nada que ver con indiferencia. Las crisis revelan quién tiene poder de comunicación real y quién solo parecía seguro cuando todo iba bien. Bajo presión, la mayoría se vuelve reactiva, defensiva o se paraliza. Quien domina la comunicación en crisis, en cambio, se vuelve más influyente justamente en esos momentos, porque la gente recuerda con especial claridad
¿Quién mantuvo la cabeza fría cuando todo lo demás se sentía fuera de control? Esto tiene una explicación simple. Bajo estrés agudo, el cerebro humano busca de forma instintiva a alguien que parezca tener el control de la situación y sigue a esa persona casi sin cuestionarla, sea o no la persona con más autoridad formal en la sala. Por eso, en una crisis, la calma genuina no solo te hace parecer más capaz, te convierte de hecho en quien lidera, incluso si nadie te asignó ese papel oficialmente. El primer principio es regular tus propias emociones antes que nada, porque tu estado interno estabiliza o desestabiliza a todos los que te rodean. No se trata de fingir que no sientes la presión, sino de procesarla por dentro antes de que se filtre hacia afuera en forma de decisiones apresuradas. El segundo principio es la transparencia informativa. Dar actualizaciones regulares incluso sin tener toda la información, explicando qué se sabe, qué no se sabe todavía y qué se está haciendo para averiguarlo, porque el silencio, en medio de una crisis, genera rumores mucho peores que la verdad incómoda. El tercer principio es mantener la comunicación enfocada en soluciones. Reconocer el problema sin quedarte analizándolo eternamente y redirigir la energía hacia qué se puede hacer ahora con los recursos disponibles. El cuarto principio es adaptar el mensaje según cada grupo afectado, porque el equipo interno necesita detalles operativos, la dirección necesita una visión estratégica y los clientes necesitan saber cómo esto los afecta a ellos sin abrumar a nadie con información que no le corresponde. El quinto principio es la comunicación decisiva. Tomar decisiones con información incompleta cuando el tiempo apremia, explicando el razonamiento y asignando responsabilidades claras, en lugar de esperar una certeza que quizás nunca llegue a tiempo. El sexto principio es proteger y reconstruir la reputación, asumiendo responsabilidad apropiada, sin autoflagelación, y cumpliendo cada compromiso hecho durante la crisis. Porque la gente recuerda menos el problema en sí y más cómo lo manejaste. El séptimo principio es fortalecer relaciones a través de la adversidad. Cuando alguien te ve mantener la calma, la claridad y la palabra dada en medio del caos, esa confianza se vuelve más profunda que cualquier construida en tiempos tranquilos. Marcus lo comprobó esa misma noche. El cliente que había presenciado el fallo terminó confiando más en su equipo después de ver cómo respondían al problema, no menos. Vale la pena notar que este tipo de confianza, forjada bajo presión, tiende a ser más duradera que la que se construye en momentos fáciles, precisamente porque nace de haber visto a alguien comportarse con integridad cuando tenía todos los motivos para no hacerlo. Cada vez con más frecuencia, estas crisis y también las oportunidades que las acompañan ocurren detrás de una pantalla, no cara a cara. Y ese entorno tiene reglas propias que ninguna experiencia presencial te prepara del todo para manejar. De eso trata, exactamente, lo que sigue. Capítulo 11. Influir en un mundo sin presencia física. Seguimos usando estrategias de comunicación pensadas para el cara a cara en un mundo que ahora vive, buena parte del tiempo, detrás de una pantalla. Ese desajuste explica por qué tantos mensajes bien intencionados no llegan con la fuerza que deberían. Lo digital elimina buena parte de las señales que antes hacían el trabajo por ti: el tono de voz, la postura, la energía compartida en una misma sala. Sin ellas, la influencia depende casi por completo de la elección de palabras, la estructura del mensaje y el momento en que lo envías. Y además, desaparece la posibilidad de leer una reacción en tiempo real y ajustar sobre la marcha. Esta ausencia de retroalimentación inmediata cambia por completo la exigencia sobre el mensaje mismo. En persona, puedes corregir un malentendido en el acto, notando una ceja levantada o un silencio incómodo. En un mensaje escrito, esa misma ambigüedad puede quedar sin corregir durante horas o directamente malinterpretarse sin que tengas oportunidad de aclararla a tiempo. 7 principios sostienen la influencia en estos entornos. El primero es optimizar según la plataforma. Lo que funciona en un correo formal no funciona igual en una red social,
y lo que funciona en una videollamada no se traduce directamente a un mensaje de texto, así que conviene adaptar el estilo a cada canal sin perder tu voz auténtica. El segundo es capturar y sostener la atención, algo cada vez más disputado en entornos saturados de notificaciones, empezando con una idea o una pregunta que muestre valor de inmediato y usando párrafos breves, ejemplos concretos y una estructura fácil de seguir, incluso cuando el lector está distraído. El tercer principio es construir conexión emocional sin presencia física, algo que exige más intención que en persona, porque no puedes apoyarte en el carisma del cuerpo ni en el tono de la voz. Aquí las historias personales y la vulnerabilidad genuina ayudan a que el otro sienta que hay una persona real detrás del texto, no solo información. El cuarto principio es establecer credibilidad, porque en digital es fácil investigar tu trayectoria antes de confiar en ti, así que la consistencia, la calidad sostenida y las señales de reconocimiento externo pesan más que cualquier promesa aislada. El quinto principio es cuidar el momento y la frecuencia. Publicar o escribir cuando tu audiencia realmente está disponible y encontrar el equilibrio entre mantenerte presente y volverte molesto por exceso de mensajes. El sexto es integrar elementos visuales que refuercen tu mensaje sin distraer de él, como una imagen, un video breve o un gráfico que simplifique algo complejo, recordando siempre que lo visual debe servir al mensaje, no reemplazarlo. El séptimo principio es cultivar el compromiso y construir comunidad, haciendo preguntas que inviten a responder y creando espacio para que la otra persona también aporte, en lugar de limitarte a transmitir información en una sola dirección. Ninguna herramienta digital sustituye la conexión humana genuina. Lo que hacen estas 7 prácticas es traducir esa misma honestidad y esa misma intención que ya trabajaste en los capítulos anteriores hacia un formato donde las reglas del juego son distintas, pero el objetivo final sigue siendo idéntico: que la otra persona sienta que hay alguien real y confiable del otro lado. Por eso ninguna de estas 7 prácticas sustituye a las demás. Intentar capturar atención sin ninguna conexión emocional produce contenido que se lee, pero no se recuerda. Y buscar conexión emocional sin cuidar el formato produce mensajes sinceros que nadie llega a terminar de leer. Aún con todas estas herramientas dominadas, hay algo que ninguna técnica aislada resuelve por sí sola: hacer que tu influencia no dependa de una buena conversación suelta, sino que se acumule, mes tras mes, en algo mucho más sólido. De eso trata exactamente lo que sigue. Capítulo 12. Construir una influencia que dura. Dentro de un año, ¿qué recordará la gente sobre cómo te comunicas? La mayoría trata cada conversación como un evento aislado, sin ninguna estrategia que conecte una interacción con la siguiente, y por eso su reputación crece de forma azarosa, con buenos y malos momentos que no suman en ninguna dirección clara. Cada interacción construye o erosiona, poco a poco, la percepción que otros tienen de tu competencia y tu confiabilidad, y esa percepción no se forma con una sola conversación, sino con la acumulación de muchas, a lo largo de meses y años. La mente humana funciona por categorías. Una vez que alguien te clasifica mentalmente como confiable o como poco confiable, tiende a interpretar cada nueva interacción tuya de forma que confirme esa categoría inicial, lo cual hace que las primeras impresiones consistentes pesen más de lo que parece justo. El primero es la consistencia del mensaje a través de los contextos, que tus valores y tu forma de trabajar se reconozcan igual en una presentación formal que en una charla casual, porque esa coherencia es lo que permite que la gente construya una imagen clara y confiable de quién eres. El segundo es mapear relaciones y hacer networking estratégico, entendiendo quién influye en quién dentro de tu entorno y construyendo vínculos genuinos con esas personas clave, en lugar de solo acumular contactos superficiales. Estos 2 primeros elementos suelen subestimarse porque no producen resultados inmediatos, y por eso la mayoría los abandona antes de que rindan fruto.
La consistencia y las relaciones genuinas son inversiones de largo plazo. No vas a sentir su efecto en la primera semana, pero son exactamente lo que separa a alguien con una buena reputación pasajera de alguien cuya palabra sigue pesando años después. El tercer elemento es posicionar tu experiencia y desarrollar una voz de referencia en tu área, compartiendo de forma constante ideas y perspectivas que demuestren un conocimiento genuino, ya sea a través de presentaciones, artículos o simples conversaciones donde aportas valor real. El cuarto es construir sistemas de retroalimentación y mejora continua, buscando activamente la opinión de colegas de confianza sobre tu forma de comunicar, en lugar de asumir que ya sabes cómo te perciben los demás. El quinto elemento es desarrollar visibilidad, buscando oportunidades donde tu trabajo y tus ideas puedan mostrarse a audiencias más amplias, documentando tus logros en lugar de esperar a que se noten solos. El sexto es invertir en mentoría y sucesión, ayudando a otros a desarrollar sus propias habilidades de comunicación, lo cual no solo fortalece a tu equipo, también construye lealtad y una red de personas que respaldan tus ideas, incluso cuando tú no estás presente. El séptimo y último elemento es construir legado e influencia institucional. Buscar formas de mejorar cómo se comunica dentro de tu organización o tu área de trabajo, de modo que ese impacto siga existiendo más allá de tus interacciones individuales, en procesos, estándares o culturas que ayudaste a moldear. Nada de esto ocurre de la noche a la mañana. Se construye con la misma paciencia con la que se entrena cualquier hábito duradero, y por eso este elemento requiere que todo lo aprendido hasta ahora deje de ser una técnica que recuerdas usar y se convierta en algo que simplemente eres. Es tentador querer aplicar los 7 elementos al mismo tiempo, con la misma intensidad, pero esa prisa suele producir el efecto contrario al buscado, cambios que no se sostienen porque nunca llegaron a consolidarse como hábito. Conviene elegir 1 o 2 de estos elementos, los que tengan mayor impacto en tu situación actual, y sostenerlos con constancia antes de sumar el siguiente. Y ese último paso, convertir el conocimiento en instinto, es exactamente de lo que trata el capítulo que cierra este libro. Capítulo 13. De saber hacer. Todo lo que leíste hasta ahora no sirve de nada si no lo aplicas. Lo sé porque yo mismo pasé años escuchando contenido parecido a este sin cambiar absolutamente nada en mi forma de hablar, convencido de que entender un concepto era lo mismo que dominarlo. Esa confusión es más común de lo que parece. Confundimos la sensación de haber entendido algo con la capacidad real de aplicarlo bajo presión. Un concepto que suena obvio mientras lo escuchas en calma puede volverse completamente inaccesible en el momento exacto en que más lo necesitas, si nunca lo practicaste antes, en condiciones parecidas a las reales. La maestría en comunicación no es un destino al que se llega una vez y se mantiene sin esfuerzo. Es un aprendizaje continuo, y quienes más influencia acumulan con los años nunca dejan de observar, de experimentar, de ajustar. Ese hábito de seguir aprendiendo separa a quienes se estancan en una competencia básica de quienes siguen creciendo durante toda su carrera. 7 elementos sostienen esta mentalidad de maestría. El primero es desarrollar reconocimiento de patrones. Con la observación sostenida, empiezas a notar cómo distintos temperamentos responden a distintos estilos de comunicación, y esa capacidad te permite leer una situación con rapidez y elegir la estrategia más adecuada. El segundo es buscar e integrar retroalimentación de forma activa, preguntando cosas concretas como ¿qué tan clara fue tu explicación o qué faltó por resolver?, en lugar de asumir que ya sabes cómo te perciben los demás. El tercer elemento es experimentar con cálculo, probar un nuevo enfoque primero en situaciones de bajo riesgo, antes de aplicarlo en un contexto donde el margen de error es más costoso. El cuarto es aprender de otras disciplinas, tomando ideas de la psicología, el teatro, la negociación o el liderazgo, y adaptándolas a tus propios retos de comunicación, entendiendo la lógica detrás de cada técnica, en lugar de copiar solo su forma superficial. El quinto elemento es la práctica deliberada.
Identificar con precisión qué habilidad necesitas mejorar, practicarla en un escenario que te exija más de lo cómodo y ajustar según la retroalimentación que recibas, en lugar de repetir lo que ya te sale fácil. El sexto es construir modelos mentales propios, marcos que te ayuden a procesar con rapidez situaciones complejas de comunicación, como leer la dinámica de un grupo o decidir cómo abordar un conflicto según su tipo. Y el séptimo es enseñar lo que aprendes, porque explicarle algo a otra persona te obliga a organizar tu propio conocimiento con mayor claridad y, de paso, construye tu reputación como alguien con algo valioso que compartir. Pero conocer estos 7 elementos no basta. Necesitas un plan concreto para que dejen de ser información y se conviertan en comportamiento automático. El primer paso es una autoevaluación honesta. Identifica con sinceridad en qué áreas de este libro te sientes más fuerte y en cuáles más débil. Y si puedes, pide la opinión de alguien de confianza, porque casi siempre hay puntos ciegos que solo otra mirada puede revelar. El segundo paso es priorizar. No intentes mejorarlo todo al mismo tiempo. Elige lo que tendrá mayor impacto en tu situación actual y empieza por ahí. El tercer paso es diseñar práctica estructurada, no solo un esfuerzo casual durante conversaciones normales, sino escenarios específicos que te reten, como grabarte presentando y revisar después tu desempeño, o ensayar una conversación difícil con alguien de confianza antes de tenerla de verdad. El cuarto paso es establecer un sistema de retroalimentación constante, formal a través de mentores o revisiones, e informal a través de tu propia sensibilidad para leer cómo responde la gente mientras hablas. El quinto paso es convertir esto en hábito automático, enfocándote en un solo comportamiento a la vez hasta que deje de requerir esfuerzo consciente, antes de sumar el siguiente. La constancia diaria construye, con el tiempo, una transformación mucho más profunda que cualquier intento intenso pero esporádico. El sexto paso es aplicar lo aprendido en situaciones reales cada vez más desafiantes, empezando donde el riesgo de equivocarte sea bajo y avanzando poco a poco hacia conversaciones de mayor peso. El séptimo es seguir refinando de forma continua, porque incluso después de transformar tu comunicación básica, siempre hay una capa más de sofisticación por desarrollar. Y el octavo, quizás el más generoso de todos, es enseñar y compartir lo que sabes, porque ayudar a otros a comunicarse mejor profundiza tu propio aprendizaje mientras construye tu reputación y tus relaciones al mismo tiempo. Todo este recorrido empezó con una pregunta que quizás ya olvidaste. ¿Por qué el más inteligente de la sala suele ser el menos escuchado? Ya tienes la respuesta completa y también el mapa para cambiarla, conversación tras conversación, desde hoy mismo. Conclusión. No escribí este libro porque haya nacido sabiendo hablar. Al contrario, hay una reunión, hace ya varios años, que todavía recuerdo con una claridad incómoda. Tenía una idea que sabía que era buena. Esperé el momento justo. Esperé un poco más. Y mientras esperaba, otra persona dijo casi lo mismo que yo llevaba en la cabeza, en voz alta, sin pedir permiso a nadie. Toda la sala asintió. Mi jefe dijo que le parecía una gran idea. Yo me quedé callado, con las manos frías, preguntándome por qué lo que tenía en la mente valía más en cuanto salía de la boca de alguien más. Durante mucho tiempo pensé que me faltaba algo con lo que otros sí habían nacido, que existían personas con cierto carácter especial y que yo simplemente no era una de ellas. Lo más importante que aprendí, y lo que quiero dejarte por encima de cualquier técnica de este libro, es que no me faltaba talento, me faltaba comprensión. Mi invisibilidad no era un defecto de personalidad, era un conjunto de hábitos que nadie me había enseñado a soltar. Cuando dejé de intentar parecer seguro y empecé a construir esa seguridad desde adentro, desde la respiración, desde el silencio que me atrevía a sostener, desde preparar mi estado interno, y no solo mis palabras, algo cambió en silencio. No hubo ninguna transformación dramática. Solo llegó un día en que noté que la gente se giraba a preguntarme qué pensaba antes de que yo alzara la mano.
Recuerdo con particular claridad la primera vez que sostuve un silencio de 3 segundos antes de responder algo difícil, en lugar de llenar ese hueco con nervios. Nadie más lo notó. Yo sí. Fue la primera prueba concreta de que algo, por fin, estaba cambiando de verdad. Y aquí está algo que entendí al revés de cómo lo esperaba, y que espero que te lleves contigo. Antes creía que la meta era aprender a lograr que me escucharan. Hoy creo que la meta real es dejar de tratar cada conversación como un examen sobre si soy suficientemente bueno. El día que dejé de intentar demostrar algo y empecé a estar presente de verdad con quien tenía enfrente, me escucharon más y al mismo tiempo sentí un peso menos encima. La influencia, al final, no es apoderarse de la sala, es dejar de desaparecer de tu propia vida. Si este libro te deja una sola cosa, espero que sea justo lo que a mí me hubiera gustado escuchar aquella tarde en la reunión. Tu voz nunca fue el problema, solo nadie te había enseñado todavía cómo hacer que se escuchara. Ahora ya lo sabes.